Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre optimización. La optimización es un proceso matemático que consiste en encontrar valores dentro de un determinado conjunto que hagan que cierta función alcance valores máximos o valores mínimos dentro de un determinado intervalo. En optimización, a la función con la cual se está trabajando se le conoce como función objetivo, mientras que el dominio de la función se le conoce como espacio de búsqueda. A los elementos que componen el dominio se les conoce como soluciones candidatas. Un elemento que pertenezca al dominio de la función objetivo y que además haga que dicha función pueda alcanzar un valor máximo o un valor mínimo se le conoce como solución óptima. El proceso de optimización no se limita solamente al campo de las matemáticas. En los libros que tratan sobre esta temática se puede ver cómo se utiliza la optimización para modelar diferentes fenómenos que ocurren en la vida diaria. El campo de la aplicabilidad de la optimización es enorme. Se puede ver la optimización aplicada en ciencias como es la física, la biología o incluso la economía. Actualmente se recurre al cálculo para poder resolver problemas relacionados con optimización. Sin embargo, la optimización es mucho más antigua que la invención del cálculo mismo. Los antiguos griegos, ya quizás sin saberlo, estaban optimizando. Por ejemplo, en el libro 7 de Euclides, el de las figuras semejantes, se puede ver un problema en el cual Euclides trata de determinar cuáles son las dimensiones necesarias para un paralelogramo que sea semejante a otro paralelogramo de manera tal que los dos paralelogramos se encuentren en un mismo segmento de recta, pero que el área del paralelogramo semejante sea un área máxima. Otro antecedente de importancia en el desarrollo histórico del proceso de optimización lo tenemos con Fermat en el siglo XVII. Este señor inventó un procedimiento general puramente algebraico para poder determinar máximos y mínimos de funciones. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XVII, Newton y Leibniz inventan el cálculo, ampliando así el abanico de herramientas y posibilidades para poder determinar máximos y mínimos de funciones. Otro que aportó a la teoría de la optimización fue Taylor, el cual fue capaz de elaborar criterios para determinar máximos y mínimos mediante el signo y la eliminación de derivadas sucesivas en un punto. El último gran paso en el desarrollo histórico del proceso de optimización lo tenemos en el siglo XVIII con los matemáticos Euler y Lagrange. Estos dos matemáticos trabajaron de manera conjunta, apoyándose mutuamente en los trabajos del otro. Euler, por su parte, desarrolló lo que se conoce como las curvas de máximos y mínimos, un procedimiento para optimizar funciones, mientras que Lagrange desarrolló lo que se conoce como los multiplicadores de Lagrange, un procedimiento para optimizar que continúa utilizándose hoy en día. A la hora de realizar un proceso de optimización de manera manual, generalmente se sigue ciertos lineamientos. Lo primero es leer e interpretar el problema, determinar cuáles son las variables que interfieren y la relación entre estas. Posteriormente, y lo más importante, se debe determinar qué es lo que se quiere optimizar. Después de que se ha analizado todo lo anterior, se procede a la creación de un modelo matemático, es decir, crear una función que modele el problema. Siempre hay que tener en consideración las restricciones que se dan al respecto del problema. Luego de esto, lo que se sigue es determinar los puntos críticos de la función, es decir, aquellos puntos en donde la derivada de la función es igual a 0 o no está definida. Estos puntos son soluciones potenciales en el proceso de optimización. Sin embargo, para determinar la naturaleza de dichos puntos, se suele utilizar el criterio de la segunda derivada, en el caso de que se estuviera trabajando con una función de una sola variable. En el caso de funciones de varias variables, se suele recurrir al hessiano. El hessiano es un determinante de una matriz, la cual sus entradas son segundas derivadas parciales de una función evaluadas en un punto en particular. Dependiendo del resultado del hessiano, se puede determinar la naturaleza de los puntos críticos. Aquí se puede decir si un punto crítico es un máximo, es un mínimo o un punto de silla, etc. Cuando el problema de optimización es muy difícil, se suele recurrir a los multiplicadores de Lagrange.
Afortunadamente para nosotros, existen algoritmos computacionales que son capaces de poder solucionar problemas de optimización. Algunos de estos utilizan técnicas recursivas, mientras que otros aproximan la solución óptima. No todas las funciones son optimizables. Por ejemplo, la función y igual a 2x no tiene ningún valor dentro de su dominio que haga que esta función alcance un valor tope máximo o un valor tope mínimo. Es más, en problemas de optimización existen una serie de criterios y lineamientos que se pueden seguir para evaluar qué tan propensa es la función para ser optimizada. Podemos hablar sobre el teorema de Weierstrass, el cual afirma que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces esta función tiene como mínimo un valor máximo y un valor mínimo, en donde el valor mínimo puede ser menor o igual que el valor máximo. Por otra parte, uno de los teoremas de Fermat sobre optimización afirma que las soluciones óptimas en un problema de optimización se encuentran dentro del conjunto de los puntos críticos de la función, es decir, aquellos puntos en donde la derivada de la función es igual a 0 o no está definida. A esta condición se le conoce como condición de primer orden de optimalidad. Sin embargo, no todos los puntos críticos son soluciones óptimas en el problema de optimización, por lo que para discriminar los puntos óptimos de aquellos que no lo son, se suele utilizar la matriz hessiana y, como explicamos anteriormente, dependiendo del resultado, se puede determinar si dicho punto es un punto máximo, un punto mínimo o un punto de silla. A esta condición se le conoce como condición de segundo orden de optimalidad. Si un punto cumple la primera condición y la segunda condición, es suficiente para afirmar que ese punto puede ser o bien un mínimo local o un máximo local. A la condición de primer orden de optimalidad se le conoce como condición necesaria en el proceso de optimización, ya que todo punto o toda solución óptima se encuentra necesariamente dentro del conjunto de los puntos críticos. A la condición de segundo orden de optimalidad se le conoce como una condición suficiente. Como pudieron ver, la optimización es una herramienta matemática que tiene su mayor campo de aplicabilidad en ciencias como lo son la biología, la física o incluso la economía. Cuando se realiza el proceso de optimización, lo que se intenta es maximizar o minimizar a beneficio de quien la aplica. Podemos decir que cuando optimizamos queremos hacer las cosas de la mejor manera. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. En la descripción estaré dejando todos los vínculos y artículos los cuales he consultado para poder elaborar este video. Espero que te haya servido de mucho. Un saludo y hasta la próxima.